hablar de esta vuelta, desde el lunes se volvió, es que estamos en contacto con Gustavo Musetti, que es el secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, para saber más sobre cómo ha sido este retorno. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido a Despertinas. Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas Muy gracias por la invitación. bien. Gustavo, empecemos así por decir cómo fueron estos 2 días, o sea, qué ha pasado en estos 2 días, en estos ya 3 días, 2 y medio, ponele, desde que se volvió a habilitar la presencialidad y cómo nos hemos comportado también los usuarios de la salud, ¿no? ¿Hemos vuelto así en masa? Bueno, esto es bastante reciente, ¿no? Entonces, tenemos que esperar un poquito, pero algunas cosas se han visto. Nosotros que trabajamos en el primer nivel de atención, donde funcionan la mayoría de las policlínicas, lo que hemos visto es que, bueno, si bien hubo un comunicado del Ministerio de que cambiaba, que empezaban a haber al menos 2 consultas presenciales, eso va a empezar a aumentar en el correr de los días. Y vemos que el comportamiento es bastante heterogéneo, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que se trabaja en el sector público, lo que se da en las mutualistas, lo que se da en el interior, lo que se da en Montevideo. Claro, empieza a pasar lo mismo Nosotros, que con la educación, por ejemplo, ¿no? Depende de la accesibilidad, de la conexión, de cuánto te hayas enterado también, porque hay gente que puede no haberse enterado de que ahora de nuevo está habilitado a tener claro, consultas presenciales. fundamentalmente el cambio más importante se ve sobre todo en las instituciones privadas porque las agendas están mucho más controladas, ¿no? O Claro. sea, hay posibilidades de agendamiento previo por diversas formas y esas diversas formas fueron las que se controlaron durante todo este año y meses, ¿no? Y también eso existe también en la Administración de Servicios del Estado, pero sabemos bien que la situación en un barrio, en policlínicas más chicas, a veces no es tan controlable, ¿no? Hay Ujú. personas que van por sus propios medios, las agendas a veces, si bien están informatizadas, a veces son vinculadas a lo que el paciente trae como consulta, pero se ha visto un cambio leve por ahora, pero como les decía, Mm. estamos recién en el inicio y esperamos que esto de a poco se va a ir retomando, también por supuesto en función de cómo evolucione la situación epidemiológica. Doctor, y se ha visto un cambio, pero pudieron hacer aunque sea un primer relevamiento, digamos, en dónde la gente está concurriendo con más asiduidad, dónde está un poco más reticente, en qué barrios, si en el interior o en la capital. No, la gente quiere volver, eso es claro. Eh, lo que ha pasado es que, por ejemplo, en el sector público, antes del lunes había consultas presenciales y más o menos hemos visto un pequeño aumento, más o menos entre lo que estuvimos relevando, entre un poquito más de, o sea, venían personas al 50% presencial y al 50% virtual, y Mm. ahora empezó a subir un poquito la aguja, digamos. Pero donde hubo mayor cambio es en el sector privado, porque habían bajado mucho las consultas, se había llegado a cerca de un 70-80% de la virtualidad, digamos, y eso ahora genera que la mitad de las consultas se puedan hacer presenciales, con lo Ujú. que implica en muchas personas que tienen sobre todo patologías crónicas, que tienen necesidad de ser valoradas de forma presencial, acudan más. Eso genera cambios en las agendas sobre todo y bueno, va a ser muy importante en esta semana y en las semanas que vienen ver cómo eso afecta el funcionamiento de cada lugar. Igual quiero quebrar una lanza también digamos, la teleconsulta, porque hay algunos casos en que no ameritan, que apenas, por ejemplo, el médico te puede prescribir los exámenes Sí. o mandar nuevamente la medicación y todo, que resulta bastante práctico. Te digo, en casos en que no son extremos, en que todo es absolutamente manejable, me da la impresión de que eso podría quedar instalado, ¿no? Porque a veces uno tiene Sí, largas sin horas de duda. espera o Sí. en una sala de espera y lo que tenés que hacer es repetir Repetir medicación medicación, o claro. prescribirme que me saquen sangre y eso te lleva un rato largo. La telemedicina llegó y no se va a ir, Ujú. porque hay cosas que, si bien nosotros estamos acostumbrados a una atención que tiene muchos aspectos presenciales que no se van a sustituir,
va a aportar cosas que se han dado en este año que antes no podíamos hacer. Hoy podemos tener una llamada, en muchos lugares con videollamada, que pueden generar valoraciones que pueden calmar o acelerar los procesos asistenciales. Y eso es algo muy bueno. Y como tú has dicho, o sea, se han generado sistemas de, por ejemplo, repeticiones de medicación, por ejemplo, de consultas que son a veces no requieren la valoración con un examen físico, que también han generado esta innovación, un acortamiento en los tiempos y un acortamiento... Más eficiencia, ¿no? Sí, claro. Obviamente, Exacto. del sistema de salud. Pero sin duda hay que estudiarlo, ¿no? Pensamos que esto hay que estudiarlo. Y hoy además estamos todavía en una situación de pandemia. Entonces, hoy el agradecimiento más grande a estos sistemas informáticos es a permitir la continuidad de la atención en la situación de aislamiento, ¿no? Claro. Eso ha sido histórico. Gustavo, ¿se ha hecho una proyección desde su lado, digamos, de que tienen esa cuestión de la relación con la comunidad? ¿Se ha hecho una proyección de qué puede ser el impacto de esta pandemia y de este tiempo de no haber tenido consultas presenciales, de no haber continuado, dándole una continuidad a la atención? Como se sabe, por ejemplo, que las cirugías, para ponerse al día, las cirugías que no son indispensables, que fueron las que se suspendieron, nos va a llevar como 2 o 3 años por lo menos, si no se siguen suspendiendo ahora, ¿no? Ponernos al día. ¿Qué está pasando desde ese lugar, ¿no? Desde la atención, desde lo que puede significar en futuras problemáticas para la gente o lo que sea? Es difícil hacer una proyección en números, ¿no? Lo que sí sabemos es que los pocos estudios que hay estudios que ha hecho la Facultad de Medicina que ha mostrado que, por ejemplo, muchas técnicas de valoración preventivas, en el año 2020 hubo una caída, así como hubo caída en la presencialidad o en la consulta, porque también mucha gente que tenía que hacerse el control, digamos, como no tenía patologías graves y no eran de urgencia, optó por cargarlo. Por supuesto que hay que evaluar el tipo de atención, hay que evaluar las diferentes situaciones, porque no es lo mismo una persona sana que una persona con patología crónica. Y lo que sí sabemos es que, que hay una demanda, que estos días, como les decía, el que se generen aumento en las consultas, nos hace pensar en que la población está reclamando, por lo menos las poblaciones que tienen mayores consultas o que tenían previo a la pandemia mayores consultas, está reclamando la vuelta y es muy complejo porque a veces hay que tener muchos cuidados en lo que son estos regresos, ¿no? ¿Cómo evalúan, digamos, todo lo que ha sido la campaña de vacunación y esta nueva campaña de COVID y esta nueva campaña de vacunación contra la gripe, ¿no? El año pasado, una de las cosas que ayudó el tema del uso de tapabocas y demás es que casi no hubo casos de gripe en el país. Claro. No, la campaña de vacunación en nuestro país ha sido muy buena porque el ritmo es muy grande y porque la disponibilidad de vacunas nos va a llevar a que en los próximos meses tengamos un porcentaje muy alto de cobertura vacunal, ¿no? Eso estamos esperando. Por supuesto que los cambios epidemiológicos se monitorizan a diario y es muy importante, pero creemos que es la principal arma con la que contamos hoy desde el punto de vista científico. La vacunación contra la gripe para nosotros es muy importante porque las infecciones respiratorias, no solo el COVID, se dan en estas épocas y la influenza es una de las enfermedades más frecuentes y el poder controlarla nos va a poder hacer también tener como mucho más control o mucho más seguimiento de lo que puede ser también la epidemia COVID. Además de que muchas más personas van a estar protegidas contra otras enfermedades, sobre todo infecciosas. Claro. A nosotros nos parece que estas campañas en Uruguay históricamente han sido muy buenas y tenemos una experiencia muy rica en la cual tenemos que apoyarnos para poder controlar estas situaciones que se nos han ido un poco de las manos. Muy bien, doctor Gustavo Musetti, secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertinas.